Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por tu cariño. Ya sabes que eres correspondida, ya te lo he dicho. Y gracias hermanas a todos también por darse el tiempo de venir a estudiar junto con nosotros la palabra de Dios. Definitivamente no hay forma de que uno esté bien si está lejos del Señor. Y en cada momento de nuestra vida lo experimentamos. Hay momentos a veces estamos tan acostumbrados a tener las cosas que de repente no le ponemos mucha atención a esas bendiciones, pero llega el momento en que sí, o sea, te das cuenta y tienes que hacer un alto y regresar, ¿sabes qué? Rebobinar y empezar otra vez, ¿sabes qué? Lleva tu vida de manera consciente, eso es importante. Bueno, voy a compartir esta pantalla para empezar nuestra lección del día de hoy. Porque como hablo muy rápido, entonces ahora les traje un poquito escrito para que no batallen. Entonces, bueno, déjenme comparto mi pantalla. Aquí está, creo que sí. ¿Se compartió? Sí, aquí la Sí, vemos. mi hermanita. Ok, nomás que déjenme ver cómo acomodo esto. Ay, este guante no me deja. Ok. Ahí solo una pregunta. ¿Se está compartiendo solamente la... Se ve el título y Ajá. por un lado se ven las demás diapositivas. Ok. Es que necesito así. Ah, ok, ¿Ahí se ve? sí, Ok. ahí nomás se ve el título sin las diapositivas siguientes. Ok. Y, y se ve, la primera diapositiva, ¿se alcanza a ver? La fuerza de la fe. Se está moviendo la agüita. Ah, ok. Muy bien. Entonces creo que ahí quedó bien acomodada. Y ya está. Ahora sí. Bueno, el tema, hermanas, que elegí para esta clase hace tiempo que me venía dando vuelta en la cabeza, la fuerza de la fe. Y antes de empezar, quiero compartirles un relato que me encontré en la red que la verdad me impactó, me llamó mucho la atención. Se los voy a compartir y ahorita continuamos. Dice, en lo alto de un alcantilado, un hombre solitario se mantenía firme, desafiando el rugir del viento y el embate de la tormenta. Alrededor, el cielo parecía desgarrarse, como si el universo mismo estuviera en lucha. Pero en sus manos un pequeño faro de luz permanecía encendido. No era fuego ni lámpara, era una llama intangible, brillante como el amanecer, cálida como el abrazo de un ser querido. A cada paso, el abismo se estremecía bajo sus pies, el suelo crujía, pero no cedía. La tormenta intentaba apagar la luz, soplando con furia, arrojando lluvia y oscuridad. Sin embargo, cuanto más fuerte era el viento, más luminosa se volvía aquella chispa. No es la ausencia del miedo lo que me sostiene, pensó la figura mientras avanzaba. Es la certeza de que mi luz no es mía, sino es un regalo de Dios que trasciende esta tormenta. Finalmente el horizonte se abrió, las nubes se rasgaron, dejando pasar los primeros rayos del sol, tímido pero valiente. Y en ese instante la tormenta cesó, no porque hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía poder sobre quien caminaba con fe. Hermanas, cuando yo leí este poema me encantó y me llamó mucho la atención la fe de este hombre, pero también me hizo recordar a un personaje bíblico que muestra en su carácter lo opuesto al hombre de la Ilustración, momentos de debilidad en su fe, al apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Su vida pues es un testimonio de cómo incluso aquellos con una relación cercana a Dios pueden experimentar dudas y fallas, pero también ser restaurados y fortalecidos. El ejemplo de la debilidad de Pedro si nos vamos al Mateo 14, 22 al 33, allí podemos ver el relato. En esta historia Jesús caminaba sobre el mar hacia sus discípulos durante una tormenta. Y Pedro, lleno de confianza, pidió permiso para ir caminando sobre el agua hacia él. Jesús lo invitó y Pedro, con fe inicial, comenzó a caminar. Sin embargo, al notar la fuerza del viento y las olas, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al gritar, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Este evento, hermanas, muestra cómo el temor y las distracciones pueden debilitar nuestra fe. Por eso, hermanas, decidí titular en esta tarde esta clase, La fuerza de la fe. Y vamos a ver aquí, ¿dónde está esta cosa? No se me deja aquí para cambiar de diapositiva. Ajá. En la parte de abajo, Evita, no sé si tú lo ves, se ve como, ahí esa, mira, esa, ¿Ese? abrirla, sí, no se abre ahí y ahí está. Ahora sí ya cambió, ¿qué es la fe? Sí, nada más que igual. ¿Ahí se ve? Sí, Ok. Entonces, empezamos. Como se llama el título, La fuerza de la fe, lo primero es que, ¿qué es la fe? Esta es una definición que todos conocemos. Hebreos 11:1 lo dice de manera muy clara. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este pasaje, hermanas, nos hace reflexionar sobre la seguridad de lo invisible, de lo invisible, de que lo invisible es tan visible, tan real como lo visible, vamos, y que lo que Dios ha hecho se cumplirá en su tiempo. La fe nos llama a vivir con la certeza de que lo que esperamos con base en las promesas de Dios se realizará y a actuar con convicción en lo que no podemos ver. Eso es la fe, según Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos ahora es la definición de fuerza. ¿Ok? Ahí. Ajá. Fuerza. Y fuerza, como nuestro tema es la fuerza de la fe, entonces la fuerza, según el diccionario, dice que es la capacidad de mover algo o alguien que pesa o que tenga peso o resistencia, pero también se puede definir como la capacidad de generar tensión frente a una resistencia. Además de eso, hermanas, también la fuerza es la capacidad de resistir, soportar o superar desafíos físicos, y también se le llama fuerza a la capacidad de soportar o superar desafíos emocionales o mentales. O sea, es aquello que no podemos ver, ¿verdad? Soportar aquello que no podemos ver. Las situaciones emocionales y mentales, esas están lejos de nuestra vista física, pero esas sí las podemos soportar. Sin embargo, hermanas, en la vida cristiana, la fuerza no solo proviene de nuestras capacidades humanas, más bien de nuestra relación con Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera fuerza no es solo física, hermanas, ni emocional, es espiritual. Es la capacidad de confiar en Dios en medio de la incertidumbre, de avanzar cuando todo parece perdido y permanecer fieles aun cuando nuestra fe es probada. ¿Ya? Entendiendo esto, entonces vamos a ver primero, vamos a ver. La fuente de la fe, su fuente y su propósito. Y tenemos primero que nada que, ¿de dónde viene la fuerza de la fe? Primero que nada, de nuestro Dios. Isaías 40, 29 al 31 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanas, Él da fuerzas al cansado, dice la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él, recibimos una fortaleza casi sobrenatural, inexplicable para nosotros como humanos, con nuestra mente con nuestra mente tan finita, ¿verdad? Pero la fuerza, hermanas, la fuerza de la fe proviene de esa gracia que Dios está obrando en cada momento en nuestra vida. Dios siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles, en los lugares más inesperados, y tiene un propósito para nosotros, independientemente de las circunstancias o nuestra posición actual. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es algo que generemos nosotras mismas, sino que es un don de Dios que nos concede por su gracia. La fuerza de la fe, hermanas, viene de nuestro Dios, que es el autor y perfeccionador de esta fe. En Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque en el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fuerza de la fe, hermanas, proviene del poder de Dios también. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esa fuerza con la que podemos nosotros resolver situaciones no viene de nosotros, es una fuerza que proviene del poder de Dios. El Espíritu Santo, hermanas, también fortalece nuestra fe. Romanos 8:26 nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermanas, la fuente de nuestra fe no es nada más y nada menos que nuestro Dios. Pero también, hermanas, esa fuente de nuestra fe la encontramos plasmada en su palabra. Entonces, dice, déjenme les cambio aquí de diapositiva. Ok. Dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanas, al meditar en las Escrituras nos fortalecemos en nuestros espíritus y la palabra de Dios nutre nuestra fe. La fe es por el oír, la fe se origina y se desarrolla cuando escuchamos activamente la verdad de Dios. Esto puede ser a través de la lectura de las Escrituras, las enseñanzas o la predicación de su palabra, a través de cada predicación que escuchamos. El oír por la palabra de Dios, la fe no se basa en nuestras emociones o en cosas pasajeras, sino en el conocimiento y la comprensión de lo que Dios ha revelado en su palabra. La palabra es la fuente principal para fortalecer nuestra fe, ya que contiene las promesas y mandamientos y verdades de nuestro Dios. Si leemos, por ejemplo, Salmo 119:105, que dice, muchas de estas lo de memoria lo sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí nos fortalecemos nuestra fe cuando sabemos que Dios nos está mostrando el camino correcto, ¿verdad? Porque su palabra de Dios nos guía. Juan 6:33 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Jesús también afirma que sus palabras tienen poder de renovar y dar vida. Eso fortalece nuestra fe y nos acerca más a Él. Y si nosotros seguimos buscando pasajes, hermanos, vamos a encontrar muchos pasajes que afianzan y fortalecen esa fe, ¿verdad? A través de su palabra, su espíritu y su gracia nos equipa para confiar en Él, incluso en las pruebas. Entre más leemos, entre más nos preparamos, entre más estudiamos, más se fortalece nuestra fe. Más le conocemos y mayor paz y seguridad experimentamos en nuestras vidas. Pero, ¿para qué nos sirve la fe, hermanas? Para enfrentar las pruebas. Las pruebas, hermanas, son permitidas por Dios para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Son experiencias que nos desafían a depender aún más de Él y de crecer espiritualmente. Mencionaba hace rato nuestra hermana Paula a Job, es un gran ejemplo de fe. Dios permitió que Job fuera probado para mostrar su fidelidad. La fe nos da el poder para mantenernos firmes en tiempos de dolor o de pérdida, como lo hizo Job, ¿verdad? Si se acuerdan de la historia, pues la fuerza de la fe de Job, como se narra en su libro, pues proviene de varios aspectos esenciales que se desarrollan a lo largo de la historia. Job enfrenta la pérdida de su familia, la pérdida de su riqueza y la pérdida de su salud también, pero a pesar de estas pruebas, se mantiene su confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué además? Otra cosa que nos sirve para enfrentar las pruebas, también para resistir la tentación. Y las tentaciones, hermanas, tienen su origen en el deseo pecaminoso que está dentro de nosotros o en la influencia del enemigo, en la influencia de Satanás. Su propósito es alejarnos de Dios al inducirnos al pecado.
Y tan bonita y tan atractiva que se presenta la tentación, ¿verdad? Es tan fácil caer porque nos las presenta de una manera deliciosa, como fue en el caso de Génesis, de Eva en Edén, con el fruto, aquel fruto, ¿verdad? Son muchas situaciones, hermanas, que nosotros estamos viviendo con las que fácilmente podemos caer, pero la fe nos sirve para resistir la tentación, ¿verdad? También otro propósito es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Para eso nos sirve también la fe. La fuerza que proviene de nuestra fe nos permite avanzar hacia lo que Dios ha planeado para nosotros a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Porque vamos en pos de la vida eterna, hermanas. La fuerza de la fe nos ayudará a lograr nuestro objetivo, ¿verdad? No, como mujeres, pues tenemos enfrentamos muchas personales, muchas cargas como es la familia, el trabajo, la salud, las relaciones, y la fe nos ayuda a mantenernos firmes y confiadas en su poder. Hermanas, orar diariamente por la salvación de nuestros hijos, por ejemplo, es una muestra de la fuerza de la fe, por más desalentadora que sean las circunstancias. Si nosotros nos permanecemos orando y orando y orando y orando, de esa forma es actuando la fuerza de la fe. Y también sirve la fuerza de la fe para inspirar a otros. Nuestra fuerza espiritual, hermanas, puede ser un testimonio para las personas que nos rodean. Al vernos confiar en Dios, incluso en momentos difíciles, otros pueden ser movidos y motivados y acercados a la salvación, acercados a buscar al Señor, ¿verdad? Hebreos 11, 1 al 2, donde nos habla de la definición de fe. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ellos los antiguos recibieron buen testimonio. Aquí, hermanas, en los héroes de la fe, en todo el capítulo 11 de Hebreos, son testimonio de una fe fuerte, digna de imitar, ¿verdad? La invitación, pues, es tener una fe firme y confiada en Dios, tal como lo tuvieron estos personajes. Por ejemplo, de Abraham, específicamente se ha mencionado como un modelo de fe, y su fe está citada varias veces en el Nuevo Testamento. La fuerza de nuestra fe, hermanas, se verá reflejada en nuestros actos, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos bíblicos de mujeres, de dos mujeres, que demuestran la fuerza de su fe. Y primeramente tenemos a Débora. Débora es una mujer valiente cuya fe en Dios llevó a liberar a Israel en la batalla. Su fuerza no provenía de su posición, sino de la confianza en que Dios estaba con ella. La fuerza de la fe de Débora se demuestra en varios aspectos de su historia, y está narrada en el libro de los jueces, del capítulo 4 y 5. Débora fue una mujer destacada en la historia de Israel, no solo por ser líder, sino también como profetisa y juez. Su fe en Dios, hermanas, fue la base de su valentía, liderazgo y éxito en tiempos de gran dificultad. Y podemos ver primeramente la fuerza de su fe en su liderazgo como juez y profetisa. En Jueces 4 y 5 dice, Débora, mujer profetisa, esposa de Lapidot, estaba gobernando a Israel en ese tiempo. Ella solía sentarse bajo la palma de Débora, entre Ramá y Betel, y en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella para que los juzgara. Hermanas, Débora es descrita como una mujer que lideraba Israel en un tiempo de opresión bajo el dominio de los cananeos. A pesar de vivir en una sociedad donde los líderes eran en su mayoría hombres, Débora fue una figura de autoridad en la nación de Israel. Su fe en Dios permitió tomar el liderazgo en un momento crucial. Su fe en Dios, hermanas, le dio coraje y la sabiduría para ser una líder efectiva en un tiempo de caos y desesperación. Ella no dudó en asumir su rol y guiar a Israel en momentos de crisis. Ese es uno de los ejemplos. Pero en el siguiente tenemos a la viuda de Sarepta. Okay. A pesar de la viuda de Sarepta, a pesar de sus escasos recursos, hermanas, esta mujer, la historia ya la conocemos toda, creyó en la palabra del profeta y vio
cómo Dios proveyó. La fuerza de la fe de la vida de Sarepta, hermanas, también se manifiesta en varios aspectos de su historia, contada en Primera de Reyes 17, 12 al 15. Y primeramente la vemos al obedecer en medio de la desesperación. Cuando Elías le pide que agua y pan, la viuda explicó que solo tenía lo suficiente para preparar la última comida para ella y su hijo, y luego antes de morir. Aún así, ante las promesas de Elías de que Dios lo proveería, ella actuó con fe al usar los escasos recursos que le quedaban para cumplir con solicitud lo que le pedía el profeta. Esto demuestra una confianza extraordinaria porque renunciar a lo poco que tenía para su propia supervivencia implicaba creer que Dios realmente cumpliría la promesa hecha por medio de Elías. ¿Okay? Otra de las situaciones donde se ve fue dar prioridad a Dios. En el versículo 13 dice, allí Elías le pidió que hiciera un pan primero para él antes de preparar algo para ella y para su niño. En su obediencia, la viuda demostró que confiaba en la promesa de Dios lo suficiente como para poner las necesidades de su siervo antes que las propias. Este acto, hermana, simboliza cómo la fe a menudo implica poner a Dios en primer lugar. Yo diría, más bien, siempre implica poner a Dios en primer lugar, incluso cuando parezca ilógico o arriesgada la situación que estemos viviendo. Otra situación en la que se ve la fuerza de la fe de la viuda de Sarepta es que la fe sometida por los resultados. Y eso en Primera de Reyes 17 al 16, de ahí más o menos viene y dice, a medida que la harina y el aceite no se agotaban, la viuda vio la felicidad de Dios, la fidelidad de Dios manifestada día tras día. Esto no solo fue un sustento físico, hermanas, sino también un fortalecimiento espiritual. Su decisión inicial de creer y actuar con fe permitió que ella y su familia experimentaran el cuidado divino de manera continua. Entonces, si le buscamos, pensamos en más mujeres de la Biblia, hermanas, vamos a encontrar perfectamente dónde queda plasmada la fuerza de su fe. Yo solamente traje dos, pero lo siguiente que quiero que veamos es cómo fortalecer nuestra fe y nuestra fuerza espiritual. Y pues estas son cosas que ya sabemos. Con la oración constante. Al comunicarnos con Dios, recibimos fortaleza espiritual. Jesús mismo oraba continuamente para mantenerse fortalecido. Ahí en Lucas 5:16, ahí se puede ver. Otra forma es estudiar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de sabiduría y fuerza. Al leerla, pues aprendemos cómo confiar más profundamente en Dios. Otra cosa es rodearnos de mujeres de fe. Las amistades cristianas, hermanas, pueden ayudarnos a crecer espiritualmente y animarnos cuando estamos débiles. No es lo mismo tener amistades que no tienen nuestra misma fe. Cuando tus amigas tienen la misma fe que tú, tu vida tiene un sentido diferente. Otra cosa es actuar con obediencia, ¿verdad? Cuando damos pasos de fe, experimentamos la fortaleza de Dios actuando en nuestras vidas. La fuerza que necesitamos para enfrentar cada día, hermanas, no proviene de nosotras mismas, sino de la fe que tenemos en un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, déjenme compartirles, ¿ok? Y así podemos nosotros, hermanas, algún día hablar igual que Pablo, ¿verdad? Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La fe, hermanas, no elimina los desafíos ni los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con confianza y con victoria, ¿verdad? Pero una pregunta más, ya casi para terminar, hermanas, a manera de reflexión. ¿La fe se puede medir? ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo también me quedé así cuando lo estaba pensando. ¿Ok? La fuerza de la fe, hermanas, la fe puede medirse la fe no puede medirse de manera precisa o cuantitativa como se mediría algo
algo físico, pero sí puede manifestarse o ser percibida a través de las acciones y las decisiones y actitudes de una persona en diferentes circunstancias de la vida. En la Biblia, la fe es vista como una cualidad espiritual cuya fuerza se revela en la confianza, la obediencia y la perseverancia ante los desafíos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de la fe puede medirse, podría medirse entonces, podemos decir que sí o que no. Que sí. Sí, yo también pienso que sí, así. No puede medirse físicamente otra vez, pero sí puede medirse a través, por ejemplo, es más bien porque se evidencia en en las pruebas que vivimos. La fuerza de la fe se evidencia en las pruebas que vivimos. Por eso sí puede ser, tiene. Entonces la fe se fortalece y se revela en momentos de dificultad cuando una persona confía en Dios a pesar de circunstancias adversas. Entonces, si vemos que esa persona está sufriendo, está pasando batallas y continúa, entonces sí podemos decir que tiene una fuerza de la fe, ¿ok? Sí es medible su fuerza de la fe. A lo mejor no con cantidades, pero sí con, sí se ve en su ejemplo, en su actuar, ¿verdad? También la fuerza de la fe se ve en la obediencia. La fuerza de la fe también se manifiesta en la disposición de una persona a obedecer a Dios, incluso cuando no se sienten, cuando no se entienden y no se comprenden los planes del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en la obediencia también es una forma de medir la fuerza de la fe. La fuerza de la fe, hermanas, también se ve reflejada en las obras, porque dice la palabra de Dios, Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta, o sea, está muerta. Entonces, la fe fuerte se demuestra en la manera en la que alguien vive sirviendo a los demás, reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Y la fuerza de la fe, hermanas, crece con la confianza en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como el versículo que ya les leía más arriba. La fuerza de la fe aumenta al meditar en las escrituras, conocer más profundamente a Dios y confiar en sus palabras, ¿verdad? Entonces, ¿es correcto medir la fe? En términos humanos, pues ya vimos que no. Es medir la fe de una manera absoluta no se puede, ya que es una cualidad interna y espiritual que solo Dios puede ver completamente. La fe, hermanas, es otro vestuario real del corazón, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios que sin fe, sin ese vestuario no podemos entrar, no podemos ver a Dios. Entonces, lo que sí dice, Jesús reconoció niveles de fe. En los evangelios Jesús elogió a personas con gran fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, se quedó maravillado y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe? Eso viene en Mateo 8:10, creo que fue, sí, en Mateo 8:10. Y también cuando señaló a Pedro que le dijo, hombre de poca fe, ¿verdad? Esto sugiere que la fe puede ser fuerte o puede ser débil según la profundidad, persistencia y confianza en Dios. Pero también, hermanas, la fe puede crecer. Lucas 7:5 muestra a los discípulos pidiendo a Jesús, aumentanos la fe. Esto implica que la fe puede desarrollarse y fortalecerse a través de la oración, la obediencia y las pruebas, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, hermanas, ya nomás para terminar, aquí. Aunque la fuerza de la fe no puede medirse de manera exacta, puede observarse en la manera en que vivimos, en la manera en que cada persona vive, confía y actúa en relación con Dios, ¿verdad? Una fe firme, hermanas, persevera en las pruebas, como ya dijimos, obedece sin dudar, produce acciones que glorifican a Dios y crece a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios y de su comunión con Dios. Y si alguna vez, hermanas, nos sentimos débiles en la fe, recordemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, hermanas, para pedir al Señor fuerza, que la fuerza de nuestra fe nos permita vivir confiadas en su poder. Dios las bendiga, hermanas. ¿Qué es la fe?
¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera sin poderlo ver. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera sin poderlo ver. Cuando la adversidad pruebe mi fe, permíteme, Señor, recordar. Tus planes son mejores para mí de lo que puedo imaginar. No me dejes sentir que estoy sola, Señor. Tú me das la fuerza y yo en ti confío y voy por el galardón. Yo confío en ti, mi fe probada es. Y como el alfarero al barro, moldeas tú mi ser. Tú, mi Dios, estás dentro de mi ser. Dame de la fuerza que puede mantener la fe que debe prevalecer. Prosigo a la meta consagrada a ti, al premio pretendo alcanzar, olvidando aquello que a mi fe probó y así mi vida perfeccionar, dejando todo atrás, extendiéndome a ti. Al partir quiero ir a tu presencia, Señor, y recibir el galardón. Yo confío en ti, mi fe probada es. Y como el alfarero al barro, moldeas tú mi ser. Tú, mi Dios, estás dentro de mi ser. Dame de la fuerza que puede mantener la fe que debe prevalecer. La fe que debe prevalecer. Hermanas, las invito a ir a nuestro Padre en una oración. Gracias, amado Señor, por compartir con nosotros este hermoso mensaje de ánimo, Señor, de esperanza, para motivarnos, Padre, a seguir aumentando nuestra fe, a entender, Señor, que cuando vienen las pruebas que causan dolor, que causan angustia, que pueden causar desesperación, podemos ir delante de ti, Señor, en oración, hablarte, derramar, Señor, nuestro sentir, entregar nuestro sentir, Señor, para ser fortalecidas. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, crecer en conocimiento y es la única forma, Padre, que al conocer tu palabra, nosotros podamos hacer que esta fe, con tu ayuda, Señor, tú le das el crecimiento, Señor, y nosotros necesitamos cada día escudriñar más tu palabra, ponernos más en oración, Señor, meditar más en ti. Sabemos, Padre, que como seres humanos vivimos en un mundo en donde hay tribulaciones, donde hay pruebas, donde hay situaciones que se puedan escapar de nuestra mano, pero no de las tuyas. Padre eterno, te ruego por las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego que también a ellos aumente su fe, Señor, que ellos se tomen de ti, Padre, situaciones que ya no podemos cambiar, como la partida de nuestros seres amados. Pero ayúdanos, Señor, a vivir cada día fortalecidos en ti. Que en esos momentos, Señor, en los que viene el dolor, en los que viene esa necesidad de abrazarlos, de tenerlos, mi Dios, que tú les muestres, que les des el consuelo, especialmente, Señor, por aquellos que ahora mismo también están pasando situaciones de salud. Padre, muchas veces los pronósticos médicos, los diagnósticos médicos, Señor, nos hacen desfallecer, como Pedro, nos hacen que
perdamos el piso, Señor, y nos sumerjamos en ese mar de respuestas o en ese mar de sin respuesta, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomarnos fuertemente de tu mano, Señor. Te ruego por aquellos matrimonios que están en crisis. Padre, te ruego por sus familias, te ruego especialmente por nuestros hermanos en la fe, Padre, que muchas veces permiten, Señor, permiten que la semilla del diablo, Señor, crezca en sus corazones, la desobediencia. Te ruego, mi Dios, que ayudes a aquellos que están pasando ahora caminos, Señor, peligrosos, pasando de un país a otro. Te ruego por nuestras leyes, mi Dios. Te ruego por nuestros gobernantes, para que esos recursos económicos que hay en los países, Señor, no los quieran solamente para ellos y sus familias o para darse lujos, sino para que piensen en el pueblo, Señor. No es viviendo, Padre, no es atosigando al pueblo, no es como pasó con el pueblo de Egipto molestando a los israelitas, no es dándoles más cargas de trabajo y más carencias, Señor, como tú pides o como tú deseas que vivamos. Tú nos hablas de amor. Te ruego, Señor, por esos gobiernos. Padre, en tus manos seguimos poniendo la salud de Ernesto Javier Pérez Basaldúa. Su situación sigue siendo grave, Señor, después de esa volcadura. No hay día, Señor, en que su mamá te clame momento a momento por la salud de su hijo. Bendice a la señora Blanquis Basaldúa. Fortalécela, Señor, en estos momentos de angustia. Te rogamos por la familia de nuestra hermana Diana Cabral, especialmente por Rubencito, su hijo, por ese tratamiento para la neumonía, mi Dios, y por tantos otros pequeños también, Señor, que están padeciendo de esta misma enfermedad a cambio de estos cambios de clima tan fuertes. Te ruego, Señor, por consuelo para la familia de mi hermano Eddie Medina por la partida de su pequeño nietecito, especialmente, Señor, por los padres de este pequeño. Te seguimos pidiendo, Señor, por el señor John Cox. Usted sabe la situación que le está pasando después de ese derrame que sufrió. Le rogamos, Señor, y te damos gracias porque has sido también con nuestro hermano Julio Mesa, Señor. Gracias que hoy me diste la oportunidad de hablar un poco con él. Gracias, Padre, porque tú has guardado su vida y te sigo pidiendo, mi Dios, te seguimos rogando que tú seas con él, que tú bendigas su corazón, Señor. Sabemos que está cansado, que sus riñones se han paralizado, Señor, pero son cosas que están en tus manos y que tú puedes hacer maravillas, Señor, y gracias por los médicos que lo atienden. Tú le has levantado, Señor, de ese lugar en el que estaba. Y te seguimos pidiendo, mi Dios, que siempre se haga tu voluntad, que tú sigas siendo con él y con su esposa Nancy, Señor. Te rogamos, mi Dios, que siga siendo con el señor Michael Valenzuela, con el señor Marshall Brown, Señor, por esos tratamientos que deban de recibir, que sigas fortaleciendo, Señor, la salud de cada uno de ellos. Especialmente, mi Dios, te pido, mi Dios, porque su fe en ti crezca, Padre eterno, que escuchen tu palabra, que ahí en donde están eleven oraciones, Padre, esa comunión que es tan importante que debemos de tener, Señor, cada uno. Gracias, mi Dios, porque bendejiste también los resultados médicos, bendeciste mi salud, Señor, y en tus manos estoy a cada momento. Te sigo pidiendo por nuestra hermana Lupita y sus 3 hijas. Amada Lupita, Señor, usted sabe la situación que están enfrentando, que tú obres, Señor, en esta situación con el padre de sus hijas. Te ruego, mi Dios, que usted siga haciendo con nuestros hermanos que están padeciendo a causa de la rebeldía de sus hijos. Te rogamos, mi Dios, por nuestros hermanos que están pasando situaciones de depresión, de ansiedad con sus hijos también, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a poder ver qué es lo que sucede en nuestros hogares, a cuidarlos con más celo, Señor, con más dedicación. Te rogamos, mi Dios, que usted siga haciendo con nuestro hermano Alain David Zamora de Jesús, que usted siga haciendo con Adrián y Jesús Eduardo González Villarreal, que usted siga haciendo con los jóvenes Derek y Jesse Rafael, con Rubén Holguín, Señor, con Jorge Rodríguez, con Bryson y Joseph. Señor, usted conoce las situaciones de cada uno de estos hombres, Padre.
y por sus familias. Te ruego, mi Dios, que usted siga bendiciendo y siendo con la familia de nuestra hermana María Dismaya, de nuestra hermana Olga Baeza, Señor, por la recuperación de la cirugía de su ojo también. Con nuestra hermana Irma Rodríguez, nuestra hermana Rebecca Jones, con las familias de nuestra hermana Patricia Garza, de Isela Castillo, de nuestra hermana Fina López, y tantas otras familias, Señor, que están padeciendo de una o de otra forma. En tus manos las ponemos. Le ruego por la salud del pequeño Alejandrito Ramírez, de Wilmer, de Andrew Jones, por el gemelo Elvin, Señor, por la bebé Cristal, por sus familias y por cada pequeño, Señor, que está padeciendo enfermedades, por aquellos que tienen autismo, Señor, y otro tipo de situaciones que quizá no haya mucha información, Padre, quizá no haya mucho como conocimiento sobre cómo ayudarles, mi Dios, que tú sigas abriendo el pensamiento de los médicos, Señor, de los padres de estos pequeños, Señor, para que puedan ayudarlos a salir adelante. Te rogamos, mi Dios, que siga siendo con mi hermana Juanita Flores. Te pido especialmente por Ana, Señor, Ana Flores. Tú sabes lo que ella está pasando, lo que está viviendo, mi Dios, pero que ella siga en oración contigo, Padre, porque solamente eres tú quien puedes ayudarnos a crecer en fe y a seguir adelante. Por mi hermana Anabel Salas, por Angélica Maldonado, por Giselle Castillo, por María Tiziana, por Araceli Silva, Señor, usted sabe las necesidades de cada una de ellas. Por nuestra hermana Leti Reyes y sus tratamientos, por nuestros hermanos Pedro y Elba Mendías, por Elien Wall, por Dali Sims, por mi hermana Delcy López, Señor, por nuestra hermana Miriam Olivares, que también está padeciendo neumonía, mi Dios, y su tratamiento. Ellas están en espera de un trasplante, nuestra hermana Delcy, Señor. Obra en su salud, Padre eterno, y dale las fuerzas cada vez que tienen que ir a sus tratamientos. Por Angélica Maldonado, por nuestro hermano Homero González, por mis suegros, Nora y Gonzalo Pérez, por mi hermano Adán Zambrano y su salud, por nuestro hermano Roger Venegas, por Feliciano López, por Jorge Hernández, por Brian Sandoval, por el joven Jesús Chaires, por el señor Manuel Gardea, Señor, por nuestro hermano Carlos Hidrogo, por Brad Golson, por Rubén Zavala, por nuestro hermano Erasmo Castro, Señor, usted mejor que nadie sabe las situaciones que ellos están pasando de salud. Padre bendito, te rogamos que seas con nosotros con estos climas que están fuertes, que en algunos lugares es mucho frío, es nieve, agua nieve, Señor, que guardes de aquellos que están detrás del volante, Señor, de algunos coches, de nosotros cuando vamos a dejar a nuestros hijos a las escuelas. Cuida de ellos, mi Dios. Te rogamos que sigas siendo tú en nuestro ambiente, Señor, en nuestro planeta. Padre eterno, te rogamos por nuestras congregaciones, que siga siendo con cada miembro, Señor, para que tomemos la responsabilidad que debemos de tener, Señor. De forma personal, te doy gracias, Padre, porque has guardado la vida de la señora Lucy, de su pequeño Emanuel, Señor, de su pequeño Miguel, Señor, con este incendio que terminó con su casa, que terminó con bienes materiales, mi Dios, pero como decía nuestra hermana Eva, su fe está puesta en ti y en tus manos la seguimos poniendo, Señor, que siga siendo con la necesidad de todas aquellas personas en California que han perdido sus hogares. Algunos tienen dinero, Señor, y tenían aseguranzas para recuperar algo de lo que perdieron, pero algunos otros no, mi Dios. Por muchos de nuestros hermanos que perdieron sus trabajos también a causa de esto. Necesitamos de ti cada día, mi Dios. Ayúdenos a seguir adelante momento a momento. Gracias por adoptarnos como sus hijos. Gracias, Señor, por darnos la salvación, por darnos a Cristo, Señor, en esa cruz. Porque de esa manera, Padre, al vencer Él la muerte, resucitando, Señor, nos da vida juntamente con Él. Gracias, Padre, por tanta bendición, sea con los huérfanos, sea con las viudas, los encarcelados, con aquellos que están en situación de calle, con las personas que son vulnerables y están siendo violentadas, por los ancianitos, por los niños, por las mujeres, por las personas con discapacidades, sea con aquellos que están en enfermedades mentales, que están pasando depresión o ansiedad, desórdenes alimenticios, Señor. Te rogamos que tú sigas siendo con los médicos que los atienden, Señor, y sobre todo que cada una de estas personas busque en ti el refugio, Señor, para encontrar ayuda a cada momento. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das.
Le ruego que siga bendiciendo a mi hermana Eva en todo lo que ella haga, que la guarde cuando va camino a su trabajo, que bendiga a sus hijos, Señor, y todo lo que ella haga. Bendiga a cada una de mis hermanas que se ha dado tiempo esta noche para escuchar tu palabra, Señor, que lo que han escuchado, que lo que hemos escuchado, haga que quede en nuestro corazón y nuestra fe en ti siga creciendo. Gracias, Padre eterno, por tanto. Bendiga a nuestras familias y ayúdenos, Señor, momento a momento a seguir adelante tu camino. En el nombre de Jesús rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados, mi Dios, y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta noche para juntas estudiar esta palabra de nuestro Dios. Dice nuestra hermana Eva casi al concluir, hablándonos de esas vestiduras reales del corazón. Ella nos hablaba del amor la semana pasada, pero ahora nos habló de una vestidura más, una vestidura real del corazón. ¿Se acuerdan cuál fue, hermanas? La fe. Entonces, procuremos, hermanas, seguir en oración a nuestro Padre, sigamos escudriñando la palabra de nuestro Dios. Ahí es donde vamos a poder crecer en fe. Escuche cosas que le edifiquen, escuche material donde aprendamos más de la palabra. Hay muchas clases, muchas plataformas, hay muchos estudios bíblicos ya dentro de YouTube. Dese el tiempo de escucharlo. Siempre les digo en tono de broma, bájele a la chona, bájele al huitlacoche, a la canción esa del, yo no sé cómo se llama, bájele al radio de ese tipo y empiece a escuchar cosas que le ayudan a edificar su corazón. ¿Qué tiene que le digan aleluya? Gloria a Dios porque le llamen así. Pero no lo haga para impresionar a los demás. Hágalo para que su corazón se llene. Allí en su casa escuche alabanzas que ayuden a sus hijos también a escuchar cosas que sean buenas para ellos. Escuche material que los edifique. Hermanas, no podemos perder el tiempo porque Satanás no duerme y él no va a perder el tiempo. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Cuidemos nuestra familia porque ¿quién más los va a amar de la manera que nosotros podemos amarlos? Y si estamos batallando en amor, hermanas, eso quiere decir que aún no conocemos a Dios. Hay que seguir aprendiendo y llenándonos más de Él. Hermanas, me voy a retirar de la plataforma de Facebook, no sin antes seguirles haciendo la invitación de seguir orando unas por otras. Acuérdense que hay muchas razones por las cuales orar. Y sobre todo, hermanas, practiquemos la justicia, dice Santiago 5:16, que la oración del justo puede mucho. Así es que practiquemos la justicia. Me retiro del Facebook, que Dios las guarde y seguimos en contacto. Que Dios las bendiga, hermanas, en Facebook.